damos honra a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor en esta hermosa tarde. Doy gracias a Dios porque Dios nos permite estar nuevamente reunidos aquí para poder expresar y poder llevar a cabo el trabajo que nos ha dejado, y es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Nuestra labor como cristianos, como creyentes en Cristo, es tener una relación con Él, una intimidad con Él. No se trata de religión, se trata de relación con Él mismo. Y Él nos ha mandado a que llevemos un evangelio precioso, las buenas nuevas de salvación, y eso nos lo encomendó a todos. Así que en esta tarde yo quiero dar inicio a lo que Dios tiene para nosotros, porque para mí tiene, para ustedes tiene, si usted lo quiere tomar. Y vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él tome lugar en todo lo que hablemos, en todo lo que digamos. Él sea nuestro perito, arquitecto, nuestro Dios que está obrando en nosotros. Hoy quiero hablar algo especial. Todo es especial en la palabra de Dios y quiero hablar de la deidad. Pero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos dé dirección. Querido Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos permites poder compartir el mensaje de salvación, para que todo aquel que en ti crea, mi Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna, ya que tú estás prometiendo, Señor, vida eterna. Esta tierra fue maldecida, Señor, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, a causa de la iniquidad, la jactancia, Señor, el querer nosotros sublevarnos en ti, porque eso fue lo que hizo Adán y Eva, que quisieron ser como tú. Y asimismo, Señor, nosotros muchas veces queremos, Padre Celestial, ser más que otros, pero tú tienes un orden, mi Rey, y que ese orden se lleve a cabo en nuestras vidas. Esta tierra fue maldecida por esa causa, pero hay un lugar, Señor, que tú nos prometes, y es un hogar que tú nos quieres llevar. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que iría a preparar esas moradas que tú ya tienes para nosotros, Padre eterno. Y luego vendría y os tomaría a sí mismo, porque nosotros tenemos que ser la semejanza y la imagen de Él mismo. Precioso Dios, en esta tarde te rogamos que abra nuestro entendimiento, el entendimiento de nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos, mi Dios eterno, retener lo que tú quieres que retengamos. Toma lugar en cada hogar, toma lugar en mi vida, en mi casa. Rodéanos con tu gracia bendita y tu poder infinito, Señor, y que seas tú en todo, mi Dios. Predicamos tu preciosa palabra, Señor, sembrando la semilla que da su fruto, Señor, a su tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendita deidad, bendito eres, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pues quiero compartir hoy. Sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y hablamos tanto que Dios Padre, ponemos niveles en la deidad, y los tres son lo mismo, el mismo, mas sin embargo los tres tienen funciones diferentes para con el hombre, pero en sí los tres están conectados en sí. Así que no hay un primero, no hay un segundo, ni hay un tercer lugar. Los tres están en igualdad. Y yo quiero hablar hoy, no haciendo a un lado ni a Cristo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, pero quiero hablar la obra del Espíritu Santo en nosotros, la persona del Espíritu Santo en nosotros, en sí, porque Él mismo dice en San Juan que Él trae al Padre, Él trae al Hijo a morar en nuestros corazones, pero en sí Él está trabajando con nosotros. Y hablé el viernes sobre aquellos que habían recibido, eran discípulos, que les habló el apóstol Pablo, pero más sin embargo no conocían al Espíritu Santo de Dios.
no habían sido bautizados en el Espíritu de Dios. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento, pero necesitaban ser bautizados en el Espíritu, como les dijo Pablo. Y ellos dijeron, no conocemos a tal Espíritu Santo, pero decidieron recibirlo. Y el apóstol Pablo trabajó con ellos, y leímos allí en su carta, en Hechos, donde él empezó a trabajar con estos hombres en el capítulo 19, eran 12, y él dice que día a día les enseñaba la palabra con denuedo. Dice, él persistía en la palabra, persuadiéndolos era a que ellos llegaran al pensamiento y el conocimiento, a un conocimiento determinado de Cristo, de la persona de Cristo. El Evangelio es Cristo Jesús, pero laboran los tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Así que voy a empezar aquí en 2 de Corintios. Voy a centrarme en 2 de Corintios 3, pero voy a empezar allí en 1 de Corintios, capítulo 3, y su versículo 11. Y dice la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que nadie va a poder poner otro fundamento. O sea, Cristo es el fundamento de que de esa iglesia, de ese edificio, de ese cuerpo. Él es el fundamento. Y dice en el 10 anterior, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, decía el apóstol Pablo, que de parte del Padre le había dado una gracia. Y ustedes saben que la gracia significa salvación. Gracia significa favor inmerecido. Entonces le fue dada esa gracia al apóstol Pablo. Entonces él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo les dije que en Hebreos decía que nosotros no podemos quedarnos solo en los rudimentos básicos, sino que tenemos que avanzar, tenemos que continuar edificando, sobreedificando. Y él decía que él era el perito arquitecto porque Dios lo había llamado, le había dado esa gracia para que él llevara el evangelio, no solamente a judíos, sino también ante todo a nosotros los gentiles. El apóstol Pedro llevó a los israelitas, a los de su pueblo, pero en sí el apóstol Pablo fue llamado para que llevase esa gracia a usted y a mí. Pero él sabía que él tenía que colocar el fundamento de esa iglesia, y el fundamento es Cristo. Pero sobre ese fundamento se sobreedifica. ¿Y qué es lo que usted está sobreedificando? ¿Qué es lo que yo estoy sobreedificando de ese fundamento? Dice Hebreos capítulo 6 que no tenemos que quedarnos en los elementos básicos, sino que tenemos que avanzar. Algo de lo que decía en Hechos 19, ellos estaban siendo enseñados, mas sin embargo solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Para que nosotros sepamos, tenemos que tener la definición de bautismo, porque nosotros, por eso hay confusión, porque nosotros no indagamos, no buscamos. Y en sí, nosotros tenemos que indagar, tenemos que buscar lo que significa cada cosa. Y bautismo, ya les he dicho, bautizar es sumergirse, es la sumersión. ¿En qué? El bautismo del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que nos muestra a Cristo. Nos sumergen entre el agua, donde dice que nosotros morimos al viejo hombre para resucitar al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. O sea que cuando salimos del agua, venimos revestidos de Cristo. Bautismo. Entonces, sumersión, inmersión. Y yo estaba este día meditando y decía, Señor,
cuando nosotros colocamos una tela o manchamos una ropa blanca, adquiere un color definido. Si nosotros colocamos en un balde una tinta, la tinta que usted quiera colocar, roja, negra, azul, amarilla, y usted sumerge ese manto blanco, es sumergir, está sumergiendo ese manto blanco, y cuando usted lo saca, ese manto va a tomar el color, o va a adquirir, porque va a absorber el color que está en ese balde. Eso es lo mismo con nosotros. Nosotros cuando nos bautizamos en el bautismo de Cristo, donde dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos sumergen, y cuando nosotros somos sumergidos, ya usted ya no viene a hacer lo mismo, sino que usted absorbe la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted ya no puede salir igual. Usted ya no va a salir igual. Usted toma la identidad, la absorción, absorber, adquiere todo. Entonces nosotros creo que hemos confundido las cosas, y debiéramos nosotros de ya estar de esa manera, absorbidos por Cristo, por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y dándonos a conocer como Él. Lo mismo, entonces el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Él estaba preparando el camino y le decía: bautícense, porque viene otro mayor que yo no soy digno de desatar sus correas. Y él los bautizaba para que se arrepintieran, pero ese bautismo no reflejaba el bautismo de salvación por medio de la fe, que era el que Jesucristo dijo: y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era necesario ser bautizados en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero viene ahora y dice: ustedes no han sido bautizados en el Espíritu. Dios dice: no conocemos a tal Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que también sucede lo mismo, que viene el Espíritu. Nosotros tenemos que saber lo básico. Lo básico es que cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo lo toma usted, lo santifica, lo aparta, o sea que lo está apartando de esa vida que llevábamos para una vida diferente. Entonces Él viene y nos santifica, nos aparta, nos separa, pero depende de usted, de su crecimiento, de su santidad, de separarse cada día, de apartarse cada día para Él, viviendo una vida en Él. Entonces viene el Espíritu Santo. Cuando dice un solo bautismo, dice Efesios, no son muchos bautismos. No podemos estar bautizando varias veces. Si usted ya fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo de la salvación por medio de la fe, no necesita otra vez volverse a bautizar. Dice aquí, si nosotros nos vamos a Efesios, capítulo 4, dice la palabra de Dios: solícitos 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que ser muy, ¿cómo podría decirle? De solícitos. Solícito es aquella persona que está atenta, dispuesta a recibir algo. Y dice, en eso tenemos que nosotros estar solícitos, estar en guardar, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que el Espíritu Santo nos va a vincular a usted y a mí en ese vínculo de la paz. Pero la unidad la hace el Espíritu Santo. Continúe leyendo y dice: un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde el fundamento es Él. Y usted sobreedifica sobre ese fundamento. Y dice: un cuerpo y un espíritu. No son muchos espíritus, es uno, el Espíritu Santo de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo fuimos llamados en una sola esperanza.
y es la venida de Cristo por su iglesia. Nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza de que sea que muramos, y eso lo tiene que mantener a usted firme, sea que muera hoy o tengamos el privilegio de ser alzados cuando Él venga en su gloria. Dice que para llevarnos, esa es la esperanza que tiene que mantenernos vivos. Muertos o vivos, seremos alzados si caminamos en la voluntad de Él, en la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, porque son uno con diferente función. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor llamado Jesucristo, una fe que es en Él, un bautismo, el bautismo de la salvación por la fe y el bautismo por el Espíritu. Uno, cuando usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo es una vez, no son muchas veces. Dice a lo que quiero llegar, cuando le dicen a usted ya fue bautizado por el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo, tiene que ser un siervo como el apóstol Pablo, que se negó a sí mismo y que era dirigido y guiado por el Espíritu. Ya no habitaba Pablo en sí, sino que era el Espíritu que moraba en él, estando los tres en él. Él impuso manos sobre estos 12 hombres. Cuando son bautizados, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, nosotros hemos dicho mucho que si nosotros no hablamos en lenguas es porque no hemos sido bautizados. El bautismo, ya les dije, es inmersión, sumersión. Es introducirse. ¿Y qué hace el Espíritu? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu? Que el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. O sea que nos inmerse en el cuerpo de Cristo. Nos coloca en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, colocarnos allí. Ese es el bautismo. Y usted colocado en el cuerpo de Cristo, pues se supone el cuerpo de Cristo tiene el poder de Él porque Él es la cabeza. Entonces Él emerge en todo el cuerpo. Él le da el movimiento, la acción a todo el cuerpo. Entonces es, como les dije, de saber de que si usted fue colocado en el cuerpo de Cristo, el poder de Dios, el poder de Cristo se apodera de esos miembros, y es por eso que inicia una acción por medio de Él para hacer cosas sobrenaturales en esta tierra. Pero no quiere decir que si usted no ha hablado en lenguas, usted no ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo. Usted ya fue emergido en el cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, un solo bautismo. La llenura debe ser todos los días. Era lo que decía el viernes, que usted y yo no nos tenemos que conformar con ser llenos solo cuando vamos a la iglesia de vez en cuando, o cuando el Espíritu Santo decide venir y visitar ese día a los que están congregados. No, usted tiene que vivir una vida en Él todos los días. Entonces yo les decía que por qué conformarnos solo con un trago de agua cuando podemos beber abundantemente. También les dije que si hay más, si nosotros no solo bebamos abundantemente, si podemos mojarnos, mojémonos del Espíritu. Y si hay para nadar, pues ya no se quede en la mojada, empiece a nadar en Él, a depender de Él. Porque eso es lo que quiere Dios. Entonces dice aquí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Ve cómo dice, un Señor es Cristo, una fe en Cristo, un bautismo en Cristo, un Dios habla del Padre, que es Padre de todos,
el cual es sobre todo. No hay muchos padres, uno solo, y es el Padre Celestial que es sobre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya? Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que nos fue dada conforme al don de Cristo. Pero yo quiero hablar del Espíritu Santo, le dije. Si vamos ahí atrásito, el bautismo del Espíritu, la vivencia del Espíritu, no en sí el bautismo, sino que la vivencia. Cuando Él nos coloca en el cuerpo de Cristo, Él empieza a ejercer en nuestras vidas lo que Dios Padre quiere que nosotros seamos. Entonces el Espíritu Santo empieza su acción en ese cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es lo que estaba diciendo Primera de Corintios, pero vamos a ir ahí atrásito al 3, a Efesios 3, donde habla el apóstol Pablo a quien va dirigida su oración y dice en el 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba doblando sus rodillas ante Dios Padre. ¿Por medio de qué? El que era Padre de nuestro Señor, o sea que lo hacía suyo. Cuando dice nuestro, hace a Cristo suyo, y usted tiene que hacer a Cristo suyo, porque esa es la iglesia basada en el fundamento que es Cristo, y nosotros sobreedificamos en ese fundamento. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Fíjese, el Padre nos da, ¿qué dice? Nos da de sus riquezas, las riquezas de su gloria. ¿Y cuáles son esas riquezas de su gloria? Es Cristo. Cristo es la riqueza, es la gloria del Padre. Entonces el Padre, usted dobla sus rodillas al Padre, quien toma nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Porque esa es la paternidad que nosotros necesitamos. Ese es el hogar que nosotros necesitamos llegar. El hogar que necesitamos llegar. Sean pobres, ricos, clase media, todos mendigamos en esta tierra, llevando la antorcha para poder llegar al hogar donde está la paternidad, que es nuestro Dios, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Cristo Jesús son las riquezas de Dios Padre. El ser fortalecidos con poder dentro del cuerpo, usted emergido en el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo fortalece con poder en ese cuerpo emergido? Donde somos emergidos, sumergidos. El Espíritu Santo toma acción allí. O sea, dice el ser fortalecidos con poder. En el hombre interior, o sea, en nuestro ser interior, que es nuestro corazón, por su Espíritu. El Espíritu, la acción del Espíritu es fortalecer nuestro hombre interior con ese poder que Él tiene. Él empieza su trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Quizás usted no sé cómo lo esté viendo, pero yo en este momento lo estoy sintiendo, como el Espíritu Santo me mete, me coloca, me sumerge en el cuerpo de Cristo, y ahí es donde Él empieza a actuar. El Santo Espíritu empieza a actuar en su poder, empieza a fortalecer todo mi ser interior. ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que así seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Yo me lo figuro, me lo imagino, me lo estoy imaginando ahorita. Como cuando yo acepto a Él,
viene el Espíritu Santo y me aparta, me separa y me dice, ok, Vilma, tú estás aceptando a Cristo, estás aceptando que Él sea tu Señor. Tú ya no dependes de ti misma, tú ya no puedes vivir de este lado de la carne, ahora tienes que vivir de este lado del Espíritu. Entonces yo te aparto para que seas exclusiva de Él y vengo y te sumerjo en ese cuerpo, pero yo mismo en el poder que tengo fortalezco tu corazón para que verdaderamente Cristo habite dentro de ti, y habitando Él dentro de ti, tú entiendas, qué hermosa palabra, entiendas cuál es su anchura, cuál es su longitud, cuál es su profundidad y cuál es su altura. O sea que cuando me está diciendo todo eso es porque Dios lo llena todo en todo. Ya no hay lugar, todo lugar lo ocupa Él. Él viene a ocupar todo el lugar en mi vida, porque ahora Él habita en mí, y entonces yo logro comprender que ya no hay más que solo Él, que no existe nadie más que solo Él, y eso me lo da a entender ¿quién? El bendito y santo Espíritu. Cuán importante es entender la palabra, comprender la palabra, vivir la palabra, gozarnos en la palabra, porque es a lo que Dios quiere llevarnos. Entonces dice aquí, para que habite Cristo en vuestros corazones, o sea que va a habitar en vuestros corazones. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura. Si Él es la anchura, si Él es la altura, si Él es la profundidad y si Él es la longitud, ¿qué más hay? No hay nada. Ya no hay nada, Él es todo. Entonces yo vivo en Él, entonces empiezo a lograr a ver que hay una plenitud en mi vida, y esa plenitud es Él. Que Él está llenando mi vida por completo. Qué hermoso. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿De quién? De toda la plenitud de Dios. O sea que el Padre viene y me cubre. ¡Ah, qué hermoso, Señor! Qué hermosa palabra la que puedo yo absorber ahorita. Viene y me absorbe el Señor. Y entonces llego a conocer su plenitud, la plenitud de Dios Padre. Pero Dios Padre lo llena al Hijo y Dios Padre lo llena al Espíritu, porque ¿quién conoce las profundidades del Padre si no es el Espíritu? ¿Quién es el que transmite las profundidades de los pensamientos? ¿Quién conoce la mente de Cristo? Sino el Espíritu, y el Espíritu lo transmite a aquel que viene a entender que fuera de Él no hay nada. Después de esa anchura, después de esa longitud, de esa profundidad, ya no hay nada. Solo Él. Y Él abarca todo en nosotros. Entonces ahí es donde entramos. Ya no solo es un sorbo de agua que tomamos, que bebemos de su Espíritu, sino que agarramos el vaso y lo bebemos todo abundantemente. Pero vemos que hay más. Que hay más. Entonces venimos y nos bañamos completamente. O sea, nos mojamos todos, pero vemos que no solo es el mojarnos, sino que ahora es el sumergirnos en Él, en su cuerpo, en Él mismo. Entonces, ahí viene lo que dice Colosenses, que cuando nosotros pasamos ahí, dice la palabra de Dios en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces usted, ya su mirada es
Él. Voltea aquí, es Él. Voltea aquí, es Él. Mira hacia arriba, es Él. Mira hacia abajo, es Él. Entonces usted, su mirada ya solo es Él. Y ya no pone su mirada en las cosas de la tierra. Dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya la tierra, las cosas de la tierra vienen a ser, son medios, pero ya su mirada no está allí. Porque comprende su longitud, su profundidad, su anchura, su altura. Él ocupa todo, su mirada ya no hay más nada para la tierra. Entonces dice, porque en ese momento nosotros habemos muerto, porque dice, porque habéis muerto, o sea, Vilma ya está posesionada completamente de Cristo, de la deidad de Dios. Ya no hay manera para mirar otro lado, porque yo muero a mí misma y Él toma vida en mí. Y dice, y vuestra vida, ahora mi vida, o sea, lo que yo soy, ahora está escondida ¿en quién? No dice en Cristo, está escondida con Cristo. O sea que Cristo rodea todo mi ser porque usted ve con es fuera, en es dentro. Entonces viene Cristo y rodea todo mi ser. Entonces yo ya no soy vista yo, porque yo estoy escondida, mi vida ya la escondió Él. Y a los que ven ahora es a Cristo. A los que miran es a Cristo. Hermosa palabra, Señor. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Oh, qué hermoso. Gracias, Señor, por tu revelación. Con es fuera. O sea que todo lo de afuera, póngase usted, ponga aquí una cosa aquí, ponga Cristo aquí, ponga Cristo aquí, ponga Cristo atrás. Él está rodeándolo para que ahora esté en el Padre, dentro del Padre. Ahora, y dice en Dios, con Cristo en Dios, con Cristo a nuestro alrededor, que nos introduce en Dios Padre. Dígame si eso no le hace a usted querer estar en esa presencia misma, disfrutar esa presencia misma, donde usted ya no es vista o visto, sino que ahora a quien ven es a Cristo. Cristo es la que, Cristo es el que lo rodea a usted, pero el Padre está dentro, en Él. Usted habita ahora en el Padre. Hay vida, hay una vida hermosa allí. La palabra de Dios es verdad y es vida. Entonces ahora mi vida, ¿qué dice? Está escondida en Él. Y dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Seremos glorificados. Regresemos allí donde estaba, en 1 de Corintios. Pero nos vamos a ir a 2 de Corintios para encajar lo que Dios quiere esta tarde. Y dice en 2 de Corintios capítulo 3 y su versículo 1 dice, imagínense, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Usted se está recomendando con el hombre? Cuando hemos leído que ya no está usted está escondido, escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿usted para qué se va a recomendar? Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos, como decir, oh, yo soy Vilma, yo asisto a tal iglesia, yo estudié en la universidad tal, tuve estudios bíblicos en la universidad aquí y allá, he estado en tantas partes. No.
necesito recomendarme, porque es Cristo el que nos presenta. No necesito cartas de recomendación. Dice la palabra aquí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. Mire, yo necesito esta carta para que puedan recibirme aquí. Porque usted ya entendió la palabra de Efesios y Colosenses. Oh, hermosa palabra. Preciosa palabra. Bendita palabra de Dios. Que abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para darnos vida. Entonces dice, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Voy con mi carta y le digo, mire, me presento así, así, así. Miren cómo es Dios de bueno, porque en este tiempo de pandemia, ¿quién se presenta? Presentamos a Cristo y Él nos presenta a nosotros. Él se presenta a través de nosotros, pero usted y yo estamos escondidos. No somos vistos, sino que es Él el visto. Y dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, o sea, usted y yo, escritas en nuestros corazones, conocidas. ¿Dónde están escritas las? Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, que dice Efesios. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que dijimos que hace el Espíritu? Con su poder transformador. ¿En qué? En nuestro ser interior. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Oh, hermoso, precioso Dios. Luego dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que usted viene a ser vista por todos los hombres. No usted, Él, el que lo rodea, el que está alrededor suyo y el que lo tiene en, que es Dios. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, dice, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque ¿quién habita? ¿Quién hace habitar a Cristo? El Espíritu. Por medio de la fe. O sea, su carta es su reacción, es su presentación, es Cristo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Eso demuestra si nosotros ya morimos a nosotros mismos y el que nos envuelve, el que nos esconde es Él. Porque entonces le están diciendo a usted que ¿qué? Que ya no es usted, es Él en su vida. Él está actuando en su vida, Él está hablando en su vida, Él está haciendo el trabajo en su vida. Usted solo es un instrumento. Dice ahí ahí donde estamos en 2 de Corintios, capítulo 5. Este cuerpo en sí es simplemente el portador de nuestro corazón, de nuestra alma. Y usted tiene que anhelar, como dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ya no esto, sino revestidos para no estar desnudos. Hoy Dios quiere revestirlo a usted y revestirme a mí de Él mismo.
de su poder infinito, de su gracia bendita, de su favor divina. Dios quiere trabajar en nosotros, pero usted necesita meterse en la palabra y sumergirse y dejarse llevar por Él para que Él obre. ¿Quién obra? El Espíritu Santo de Dios. Y termino ahí donde dice en 2 de Corintios capítulo 3, podemos leer toda la tarde esto, porque tendríamos que ir ahí donde empecé en 1 de Corintios capítulo 3, de sobreedificar, y donde seremos probados. Pero el tiempo lo dejamos a donde el Espíritu quiere. Y dice allí mismo en 2 Corintios capítulo 3, en su versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Está hablando del pueblo de Israel. Dice: no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo por Dios es quitado, porque Dios rasgó el velo de la carne para que ahora tuviéramos esa relación y comunión con Dios Padre. Ese velo que trajo Moisés cuando descendió, el pueblo no podía verlo, pero el velo que Cristo quitó fue el velo que no nos dejaba ver la carne. Pero ahora ya no es la carne la que debe de gobernar nuestras vidas, sino que ahora debe ser el Espíritu de Dios. Y dice allí mismo, aún dice en el 3.15, 2 Corintios 3.15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque es el corazón que hay que rascar, esa carne, y hacerla espiritual. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, cuando convertirse es lo que les dije, cuando Él está en todo y usted ya no está allí, usted, su mirada está a Él lo mira en todos lados, porque Él lo ha cubierto completamente, lo ha absorbido. Dice: el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Lo que les dije, la deidad. Nadie es primero, segundo, tercero. La deidad es uno solo. Cristo es el Espíritu. Cristo representó al Padre. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos son tres en uno. Y dice: porque el Señor es el Espíritu que está transformando nuestras vidas. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No libertad de libertinaje, de hacer lo que yo quiera, sino que una libertad plena, la plenitud, que puedo estar con el Padre en mí, la deidad puede estar en mí y yo en Él. Lo que dice ahí en el 5, capítulo 5, ya no estaremos desnudos, porque seremos revestidos. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que se muere lo absorba la vida de Cristo. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Es una hermosa palabra para mi corazón, para mi vida, lo que tú me has dado hoy y has compartido, Señor, con los que han escuchado y quieren escuchar. Llénalos de tu presencia misma, Señor. Absórbelos como absórbeme a mí, para que ya no sea yo, sino tú en mí. Para que yo no tenga que recomendarme con cartas, con tinta, o que alguien me recomiende, sino que seas tú mismo recomendándote a otras personas, a todos los hombres.
Gracias, Señor, en esta hora. Pido por cada uno de los que que ha estado escuchando, Señor, que sea tomado por ti, sea absorbido por ti, sea retenido en ti, y que aprenda, Señor, a estar escondido en ti y no en la jactancia de nuestra humanidad, en la arrogancia de nuestra humanidad. No más, Señor, no más arrogancia, no más jactancia, sino la misma vida tuya en nosotros. Gracias, Dios Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos dejaste huérfanos, sino que tu Santo Espíritu, tú eres el Espíritu, moran ahora en nosotros. Gracias, gracias porque hemos sido absorbidos por esa deidad, a quien merece toda gloria y toda honra. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que mi Dios me lo siga bendiciendo, me lo siga prosperando en todo. Él es un Dios